Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Luz Podcast. Espero que estén teniendo una semana bendecida por el Señor. Yo soy Joa y como siempre me acompaña una mujer que ama compartir la palabra de Dios. Hola, mamá Rosita, ¿cómo estás? Muy bien, hola Joanita, buenos días, qué rico poder enviar esta preciosa palabra de nuestro Dios. Me da mucha alegría. Así es, mamá Rosita, es una alegría siempre para nosotros estar en este momento de edificación, ¿cierto? Donde el Espíritu Santo y el Señor nos muestra tantas cosas, ¿cierto? Y bueno, querido oyente, el tema de hoy va a estar muy bueno, mamá Rosita. Cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Tema antes de la oración. Hoy vamos a hablar de esta preciosa parábola de las 10 vírgenes. ¿Quiénes son esas 10 vírgenes? ¿Qué es lo que hacen o qué es lo que representan? Pero como dijiste, vamos a primero a hacer la oración y a pedir la bendición para todos nuestros amados oyentes. Así es. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos de todo corazón sus preciosas bendiciones que nos ha regalado. Pedimos la unción de su Santo Espíritu para nosotras y para todos nuestros oyentes, para que reciban esta preciosa bendición. Nos dé a todos claridad en nuestros cerebros, memorización, entendimiento, sabiduría y poder para ponerlo en práctica. Gracias, divino Dios, en el nombre glorioso y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Y bueno, tú que nos estás viendo ahí o nos estás escuchando, si tienes la oportunidad de ir a buscar tu Biblia y tomarla y buscar con nosotros, sería espectacular que nos acompañes en este momento, o si puedes ir anotando los versículos, ya que esto es importante para que estés convencido. Pues nosotros no tenemos el poder del convencimiento, es el Espíritu Santo, pero es muy bueno que tú también estés con nosotras en la lectura. Y bueno, como dijo la mamá Rosita, hoy vamos a hablar sobre la parábola de las 10 vírgenes. Y esta parábola la encontramos en Mateo capítulo 25 del versículo 1 en adelante. Mamá Rosita. Qué preciosa parábola, sí, cuán importante. Y así igual que todas, porque todas nos llevan a la venida de Cristo. Todas nos llevan al trabajo que está haciendo nuestro amado Señor en el reino de los cielos. Y esta parábola es una ilustración profética de la experiencia de la iglesia antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es tan importante que te quedes hasta el final y no te pierdas ni un detalle de esta parábola, porque todos los simbolismos que utiliza esta historia son sumamente importantes. Que no se pierdan del postre, por favor. Y comenzamos entonces leyendo. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante. Mire, dice será, porque es para antes de la venida de Cristo. Semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Sabemos que ese novio es nuestro amado Señor Jesucristo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y junto con el de sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon, todas se durmieron. Pero a medianoche oyeron el clamor: ahí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite,
porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. ¡Ay, Dios! Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, Joanita, ¿qué nos simboliza aquí? Que las prudentes tenían aceite extra. Sabemos que el aceite representa a nuestro amado Señor, el Espíritu Santo. Para este tiempo el pueblo de Dios tendrá doble porción del Espíritu Santo. Ese es el aceite extra que debemos tener. Y mamá Rosita, hay un versículo que encontré que me encantó. Si tienen su Biblia, tienen que ir a buscarlo. Se encuentra en Zacarías 4 y nos muestra sobre una visión que Dios le estaba mostrando a Zacarías. Entonces lo voy a leer rápidamente. Dice así, Zacarías 4, el 1 en adelante. Y dice: el ángel que hablaba conmigo volvió, me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Me preguntó: ¿qué ves? Entonces vamos a ver lo que estaba viendo Zacarías. Dice: ve un candelabro todo de oro con un depósito de aceite, 7 lámparas encima y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Y entonces Zacarías llega y pregunta, dice: ¿qué es esto, Señor mío? Y entonces el ángel que hablaba con Zacarías le dijo: ¿no sabes qué es esto? Y Zacarías le dijo: no sé, Señor. Claro. Y entonces en el versículo 6 nos dice: entonces respondió: esta es la palabra del Señor que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Zacarías ve en esta visión un candelabro de oro, 7 lámparas encendidas y un depósito de aceite encima, ¿cierto? Y 2 olivos que alimentaban este depósito sin interrupción. Entonces aquí el ángel da la clave, ¿cierto? Yeah. ¿Qué significa esto? Y responde: no es con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con el Espíritu. El Espíritu Santo era el que hacía que estas lámparas que veía en la visión Zacarías, el Espíritu Santo era el que hacía que estas lámparas nunca se apagaran. Claro que... Y vemos que estas vírgenes, las sensatas, aquí en mi Biblia me gusta porque dice, y subraya la palabra extra. Llevaban una porción extra de este aceite, o sea, una porción extra del Espíritu Santo, mamacita. Por eso, porque es doble. Y los 2 olivos, que es donde se extrae el aceite, representa la doble porción que tendrá el pueblo de Dios. Yo no sé si yo estaré ahí al final, antes de la venida de Cristo, o no, pero que el Señor nos llene de la doble porción del Espíritu Santo, para poder ayudar a terminar esta obra que el Señor nos ha encomendado. Por ese motivo, las insensatas le dijeron a las prudentes: danos de tu aceite. Y como no podemos compartir al Espíritu Santo, tome de mi Espíritu Santo que yo tengo. No se puede. Por eso ellas no pudieron ayudarlas dándoles aceite, sino que las mandaron ¿a qué? A comprar. Pero resulta, Joanita, que esta parábola también se refiere al cierre de la gracia. Porque ellas, mientras fueron a comprar,
Vino el esposo y entraron las que estaban preparadas y las otras se quedaron por fuera. Por eso dice que vinieron también las otras vírgenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os aseguro que no os conozco. ¿Por qué no las conocía? Porque la puerta de la gracia se cerró. Cuando la puerta de la gracia se cierre, ya no hay más misericordia para nadie. Claro, y es que vemos que sin el Espíritu Santo la luz se apaga, ¿cierto? La lámpara se apaga. La lámpara se apaga, la obra se detiene y la fe no va a resistir la crisis. Y acá hay una parte importante también que dice que fue en el clamor de medianoche, ¿cierto? Sí. Y también vamos a tener el gran clamor en este tiempo, el fuerte clamor. Exacto, entonces vemos que el novio llegó y fue el clamor de medianoche, que fue donde se despertaron, porque las vírgenes, tanto las sensatas como las insensatas, estaban como en un letargo, ¿cierto? Sí. No hemos dicho qué simbolizan las vírgenes, mamá Rosita, y es que las vírgenes simbolizan a los que se consideran parte del pueblo de Dios y están esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? No. Tanto las insensatas como las sensatas se creían del pueblo de Dios, o sea, sean parte del pueblo de Dios y estaban esperando a el mismo novio, ¿cierto? Al mismo novio. Claro que sí. Los dos grupos tenían lámparas, ¿cierto? ¿Y qué simboliza la lámpara, mamá Rosita? Pues simboliza la luz de Cristo, la palabra de Dios. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, todos tenemos la Biblia. Todos tenemos la lámpara. Entonces, la pregunta aquí no es si tú tienes la lámpara, ¿no? La pregunta es si tienes aceite suficiente para esta lámpara. Mi papito John, así le digo a mi papá, mi papi siempre cuenta una historia que me encanta referente a esto, y es que una lámpara sin luz no sirve absolutamente para nada. Entonces él cuenta que él siempre cargaba, él se compró como una lamparita y él pues siempre la tenía ahí, ya la tenía lista como para estrenar, a ver cómo alumbraba, y la había probado en la oscuridad y muy bien, pero un día se fue la luz y la misma le dio porque no pudo encontrar la lámpara, porque sin luz no sabía ni dónde estaba y para buscarla pues no la podía encontrar. Entonces, ¿de qué sirve una lámpara cuando está apagada? No sirve. Entonces, el Señor nos está llamando a su pueblo a que nos llenemos de esta provisión del Espíritu Santo, ¿cierto? De que seamos siempre unas lámparas que están encendidas. Y siento, mamá Rosita, que a veces nosotros somos la porción de un día. Sí, nos volvemos como, vamos este día. Ajá, vamos este día a la iglesia y nos arreglamos, nos ponemos bien bonitos, bien cachacos y llevamos nuestra Biblia y estamos, dispuestos a recibir el Espíritu Santo, pero el Señor no quiere que sea solamente de un día, ¿cierto? De que, ya me leí la Biblia, ya me leí tantos libros, ya con esto me basta. El Espíritu Santo quiere que nosotros dependamos diariamente, porque es un trabajo diario, ¿cierto? En todo segundo. Del Espíritu Santo. Por eso estaban los dos olivos dándole el aceite a las lámparas sin que se apagaran, era constante. Joanita, también el apóstol San Juan vio el candelabro de los 7 brazos, ahí estaba el Señor Jesús paseándose en esos candelabros. ¿Qué quiere decir el candelabro? Las 7 iglesias, de allá de Éfeso, de Esmirna, de Teatira, de todos estos lugares, pero aquí se refiere a la lámpara en el mundo entero. Ese es, por eso el Espíritu Santo está llenándonos, no solo a nosotros, sino todo su pueblo que está en el mundo entero. Y mire lo que nos dice Lucas
Lucas 13, del 23 en adelante. Dice, ¿a quién le preguntó? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta, desde afuera empecéis a llamar, Señor, Señor, ábrenos. Entonces empezaréis a decir, ante ti hemos comido, bebido y en nuestras plazas enseñaste. Y os dirá, os digo que no os sé de dónde sois, apartaos de mí, malhechores. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque la puerta se cerró. Y terrible escuchar esas palabras del Señor. Malhechores. Y es que aquí viene una pregunta que el Espíritu Santo puso en mi mente mientras estaba estudiando esta parábola, y es que preciso el sábado se habló mucho de esta parábola. Y mi pregunta es, ¿será que esperar a Jesús es lo mismo que estar preparados para su venida? Las vírgenes sensatas, ellas estaban preparadas. Decía, si el novio se demora un poquito, tenemos este aceite extra, porque en el momento en el que haya el clamor de medianoche, ya no habrá tiempo para prepararse. Es un momento en el que debemos actuar, en el que ya debemos estar preparados con nuestras lámparas, y no va a ser un momento de que, ay, ya, el clamor, ahora sí me voy a ir a comprar el aceite. Ya no va, sirve porque ya no la va a haber puerta está tiempo. cerrada. Y el Señor en Hebreos dice, dentro de un poquito, es que dentro de un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. El problema no es cuándo tarde el Señor, el problema es si estamos listos. ¿Estás tú? ¿Estoy yo preparada para encontrarme con el Señor? Y el Señor, ¿qué va a decir? ¿Va a decir, bien, buen siervo fiel? ¿O va a decir, no te apartaos de mí, no los conozco? No te conozco. Malhechores, mire, ¿no ve que les dice malhechores? Malhechores de maldad. En otras Biblias, en otras versiones dice malditos, obradores de maldad. Entonces es terrible escuchar esas palabras. En lugar de benditos de mi Padre, escuchan esas terribles palabras. Y que dice, en el que acabaste de leer, me llamó mucho la atención, dice, muchos van a procurar entrar, pero no muchos van a poder. No pueden entrar. Entonces, así le pasó a los antidiluvianos. No le creyeron a Noé. Ese es un loco, ese no sé qué. Y cuando empezaron a ver que las gotas del agua caían así, corrieron a golpearle en la puerta. Ábrenos, Noé, ahora sí te creemos. Sí, mamá Luisita, entonces en el momento en el que el Señor cierra la puerta, ya no va a haber clamor que valga, ni va a decir Señor, Señor, que valga, ni va a decir Señor, es que en tu nombre hicimos, en tu nombre no. El Señor quiere que tú y yo vivamos, no solamente, lo hemos estado estudiando en los anteriores episodios, no solamente de palabras, sino de que tengamos una experiencia viva con Él, que dependamos enteramente del Espíritu Santo, no solamente un día, sino todos los días de nuestra vida. Qué tan importante es depender del Espíritu Santo. Y sabes, mamá Rosita, a veces es una lucha de pronto al levantarse. La meta, por ejemplo, de este año fue levantarme temprano y encontrarme, que lo primero que sea es encontrarme con Dios. Con Dios. Entonces mi mayor miedo era como apagar el celular y no poderme, porque siempre me pasaba con que yo lo apagaba ya dormida y seguía durmiendo y me levantaba y ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el compromiso? Pero llegó un momento en el que dije, hasta el celular lo tenía descargado, no sé qué pasó, no tenía ni la alarma. Y dije, bueno, Señor, si tú quieres que me encuentre contigo, tú me despertarás. A las 4 estaba ya despiertita, sin necesidad de alarma, porque es que el Espíritu Santo es tan lindo. Que nos llama. Es tan hermoso que Él nos llama a una comunión con Él. Solamente es que
tú estés dispuesto a recibir el Espíritu Santo, a dejarte transformar. Pero esto no es de la noche a la mañana que uno dice ya, ¿cierto? Ya, no, es un trabajo que se debe hacer diario. Yo nunca en mi vida he puesto ninguna clase de alarma. Siempre le digo, mi Señor, tengo que estar despierta hasta tal hora si es que tengo alguna cita. Porque de lo contrario, como dijiste tú, eso es una cita, es con Dios. Y yo he sentido la mano suave, preciosa de mi Señor Dios o del Espíritu Santo que me la pone en el hombro y me despierta, me llama. Rosita, es hora. Es hora. Y lo lindo es que Él me despierta sin sueño, sin nada. A veces a las 2 de la mañana, otras veces a las 3, otras veces a las 4. Pues a la hora que Él me despierte, yo me levanto porque es la hora de estar con Él. Y así como el Señor Jesús, que a las 2 de la mañana ya estaba en el Monte de las Olivas orando, en lugar de ponerme disgustada y de decir, ay, pero es que mire la hora que es, eso mejor yo duermo otro rato. No, yo me levanto gozosa de que voy a estar en comunión con el Señor. Entonces, terrible. Querido oyente, tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, no sé, el Señor nos hace un llamado a todos, tanto a ustedes como a nosotras que estamos aquí, y es que no basta con tener la lámpara, necesitamos tener una lámpara encendida, llena de aceite. Tenemos que tener esta provisión extra del Espíritu Santo. La iglesia en este momento necesita la unción del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, la unción del Espíritu Santo en nuestros hogares, tantos hogares que se están destruyendo, que Satanás se está llevando. Necesitamos pedir el Espíritu Santo como si de ahí dependiera nuestra vida, y es que de ahí depende nuestra vida, que el Espíritu Santo sea el que nos mueva a esta emoción, o bueno, a este, no sé, gemir de el regreso de Jesús. A veces pensamos, el Señor Jesús viene, pero ¿qué está pasando? Que no nos estamos preparando. ¿Estás preparado para este gran día del regreso? ¿Estás preparado cuando el Señor haga el clamor final? Y tu lámpara, ¿cómo estará? ¿Cómo estará tu lámpara? Entonces, prepárate hoy que es el día de la salvación. Prepara tu lámpara y pidamos hoy por el Espíritu Santo, mamá Rosita. Sí, señora. Vamos a agradecerle a Dios por el don maravilloso del Espíritu Santo y que Él more en nuestra vida, porque no tenemos la vida comprada ni por un segundo. Ahorita podemos estar hablando y en un momento estar ya muertas. Entonces necesitamos estar en todo segundo con el Espíritu Santo y con el extra, porque necesitamos vivir para Dios y vivir para que el Espíritu Santo more en nosotros, nos tome y nos use en el trabajo de la terminación de la obra misionera. Amén. Entonces pidamos y agradezcamos a Dios por ese pedido del Espíritu Santo. Nuestro amante Dios, muchas gracias porque para este tiempo se nos está ofrecido el Espíritu Santo y doble. Oh Señor, muchas gracias. Tómanos y úsanos con Él, y igualmente a cada uno de nuestros oyentes y a sus familias. Gracias porque podemos compartir este precioso mensaje. Ayúdanos a mantenernos segundo a segundo preparados para su santo encuentro contigo, con el Espíritu Santo. Que podamos, Señor, terminar su santa y magna obra que nos ha prometido. Bendice en gran manera a cada uno de nuestros oyentes. Cuídalos, guárdalos y protégelos. Y que podamos no solamente oír, sino poner en práctica estas hermosas enseñanzas, empezando por nosotras mismas,
porque lo pido y lo agradezco en el maravilloso nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Y si te gustó este episodio, por favor no te olvides de darle like, no te olvides de compartirlo. Hay personas que necesitan escuchar este mensaje, así que no lo dudes, compártelo con los más cercanos a ti y no te olvides de darle a la campanita para que te avise cada vez que nosotras subamos episodio y no te puedas perder tampoco tú de ninguno de los episodios que se vienen. Y ya acabamos el tema de hoy, así que nos vemos el próximo miércoles aquí en Luz Podcast. Aquí en Luz Podcast. Chao, Bendiciones. Bendiciones.